Clase 9, comunión con el Espíritu Santo. Una clase muy interesante, muy importante, muy necesaria de que podamos nosotros asimilarla, verla y sobre todo practicarla, porque el Espíritu Santo no es una fuerza, el Espíritu Santo es una persona, y con las personas nos tenemos que relacionar. O sea, con las personas tenemos amistad, con las personas tenemos comunión. Por eso esta clase es comunión con el Espíritu Santo. Nosotros recibimos de parte de Dios tres cosas. La gracia la obtenemos del Señor Jesucristo. El amor del Padre y la comunión con el Espíritu Santo. Nosotros creemos en la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tres personas, un solo Dios. Y del Padre recibimos el amor. Del Hijo recibimos la gracia, Él murió por nosotros, pero del Espíritu Santo recibimos la comunión. O sea, tenemos una relación con el Espíritu Santo. Jesús, cuando asciende al cielo, Él dijo: no los voy a dejar huérfanos, voy a dejarles mi espíritu para que mi espíritu esté con ustedes, para que mi espíritu se relacione con ustedes. Por esa razón al Espíritu Santo no se le conoce solamente escuchando de Él en la Biblia, no se le conoce solamente escuchando lo que otros dicen de Él. Al Espíritu Santo se le conoce por experiencia, es decir, por relación. Si yo quiero conocer al Espíritu Santo, tengo que relacionarme con Él, tengo que tener amistad con Él, tengo que tener comunión con Él, porque Él es una persona, no es una cosa, Él no es algo, Él es alguien, es una persona que desea tener comunión con nosotros, que desea hablarnos. Y como persona, Él habla, Él enseña, Él dirige, Él consuela. Él tiene todos los atributos de una persona. Y como persona, Él quiere hablar a nuestras vidas. Él quiere dirigir nuestros pasos. Él quiere tocar nuestros corazones. Él es una persona. Él escucha. A Él se le puede entristecer. Por esa razón, cuando tú y yo cometemos acciones que no son correctas delante de Dios, Él se entristece, dice la Biblia. Por eso la Biblia dice: no contristen, no entristezcan al Espíritu Santo, porque Él se puede entristecer y Él se puede incluso alejar cuando en un corazón, en una vida no es bienvenido, cuando en una vida no es honrado. Él se puede alejar, pero Él no quiere alejarse. Él quiere ser nuestro mayor amigo, Él quiere ser nuestro mayor compañero. Déjame decirte algo: el mayor regalo que el Padre nos pudo dejar, que el Hijo nos pudo dejar, es al Espíritu Santo. Porque Él es el amigo que tú y yo necesitamos en esta tierra. Él es el compañero que tú y yo necesitamos, ¿verdad?, experimentar en esta tierra. El Espíritu Santo es nuestro mayor tesoro. Hay que valorar su presencia, hay que valorar su compañía. Él es una persona que desea estar con nosotros, que desea hablarnos, que desea dirigirnos, que desea llenarnos, que cuando tú te sientas desanimado, Él te fortalezca, Él te dé el ánimo que tú necesitas. No tienes que buscar amigos en esta tierra cuando tienes como amigo al poderoso, maravilloso Espíritu Santo. Hay dos cosas: con el Espíritu Santo tenemos que tener comunión y tenemos que tener intimidad. Son dos cosas distintas. La intimidad la tenemos cuando pasamos un tiempo a solas con Él, cuando ahí en nuestro hogar nos metemos en nuestro lugar secreto y hablamos con el Espíritu Santo y derramamos nuestro corazón con Él. Ahí tenemos intimidad a puerta cerrada. Pero comunión es todo el tiempo. Es decir, en tu trabajo tú puedes hablar con el Espíritu Santo. Manejando rumbo a tu trabajo, rumbo a tu casa, tú puedes tener comunión con el Espíritu Santo. Cuando estás en tu escuela, si eres un estudiante, ahí en tu salón de clase, tú puedes tener comunión con el Espíritu. Él es una persona que te va a acompañar. Cuando tú te despiertas, Él ya está listo para caminar contigo. Comunión con el Espíritu Santo es caminar diariamente con Él. Comunión con el Espíritu Santo es platicar con Él todo el día. Esa es comunión. Pero intimidad tú la tienes que tener también en tu vida. Tienes que apartar un tiempo para hablar con Él, para oírlo a Él, para recibir instrucciones de Él. Ahí en tu hogar, ahí en tu cuarto.
Intimidad y comunión son dos cosas que necesitamos en esta tierra, que nos van a dar fuerza, que nos van a dar aliento, que nos van a permitir vivir una vida poderosa, una vida extraordinaria. Atrévete a tener comunión con el Espíritu Santo y a tener intimidad. Ahora, ¿cuál es la prueba más grande que tengo comunión con el Espíritu Santo? Número uno, mi vida glorifica a Jesús. Si tengo comunión con el Espíritu Santo me va a llevar a que yo glorifique al Padre, a que yo glorifique a Cristo con mi vida, con mis acciones. Y número dos, yo testificaré de su palabra a otros. Nadie que tenga comunión con el Espíritu Santo deja de predicar el Evangelio de Cristo, deja de hablar de Cristo a los demás. La mayor prueba de que alguien tiene comunión es que ese alguien siempre habla de Jesús a los que le rodean. Ese alguien siempre testifica de Cristo a los que lo rodean. ¿Sabes por qué? Porque en el centro del corazón de Dios, en el centro del corazón del Espíritu Santo, hay salvación. Hay clamor porque las almas se salven. Y si tú platicas diariamente con el Espíritu Santo te va a hablar de salvar almas, te va a hablar de servir en la iglesia, te va a hablar de buscar a Dios, te va a hablar de que otros conozcan a Jesús, de que otros sean edificados para Jesús. De eso te va a hablar el Espíritu Santo. Por esa razón, la forma de medir tu comunión con el Espíritu Santo es medir tus deseos, tus anhelos de predicar a Jesucristo, de testificar a Jesucristo, de querer que la gente sea salva. Si a ti no te importa que otros conozcan a Jesús, significa una cosa: has dejado de tener comunión con el Espíritu Santo. Pero si tú anhelas que otros conozcan a Cristo, significa que tú tienes comunión con el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo lo que te va a hablar es ganar a otros para Cristo. Lo que te va a hablar es que ames a Dios, es que busques a Dios, es que sirvas a Dios. De eso te va a hablar al corazón. Así que te animo, te invito a que tengamos comunión con el Espíritu Santo, pero que también tengamos intimidad con Él. Que también apartes un tiempo para hablar con Él, porque ahí te va a revelar cosas que ojo no vio ni oído oyó. Te va a revelar cosas que tú necesitas escuchar, que tú necesitas entender para poder vivir una vida bendecida y en victoria. Comunión e intimidad con el Espíritu Santo lo necesitamos en nuestra vida como discípulos de Cristo. Que el Señor te bendiga. Cualquier duda, con tus monitores. Te abrazamos.